Hola, en este vídeo vamos a ver cómo crear una pregunta del tipo pregunta calculada. Vamos a ver un ejemplo de cómo funcionarían estas preguntas. En estas preguntas el alumno va a tener una pregunta, un enunciado, donde se le va a solicitar que realice un cálculo con una serie de datos. En este caso pone calcula el área de un triángulo de base 8,1 y de altura 2,6. Aquí lo que ocurre es que cuando yo genero este enunciado no escribo 2,1 y 2,6, sino que pongo ahí dos variables, base y altura. Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Y luego, en este caso, en general para todas las variables que utilicemos y en este caso para la variable base y altura, tengo que generar un rango de posibles valores que se van a utilizar cada vez que esta pregunta se genere. Es decir, que cada vez que un alumno entre a responder esta pregunta, aquí en base le va a salir un valor diferente y aquí en altura le va a salir un valor diferente. Este es el sentido que tiene este tipo de preguntas. El alumno realizaría el cálculo, lo pondría aquí y esto ya se compararía con el cálculo que nosotros tenemos preparado para saber si la respuesta es correcta o no. Para crear un tipo de pregunta de este tipo, nos vamos al banco de preguntas y hacemos clic en crear una nueva pregunta y le damos a calculada y ahora hacemos clic en agregar. El primer parámetro que tenemos que definir es la categoría. Si no cogemos ninguna, se selecciona la categoría por defecto del curso. En este caso lo vamos a agregar a la categoría de matemáticas. En el nombre de la pregunta ponemos el nombre que va a aparecer en el listado de preguntas del banco de preguntas. Área triángulo. Y en el enunciado de la pregunta ya vamos a ver cómo empezamos a utilizar esas variables. Calcula el área de un triángulo de base y la variable la ponemos así entre llaves y le damos el nombre que queramos. El nombre puede ser una letra o una palabra. Y altura. Entonces ya tenemos aquí este enunciado que hace uso de dos variables. Podemos utilizar 2, 3, las que queramos. Seguimos hacia abajo y la puntuación por defecto es 1. La dejamos así. La retroalimentación general será la retroalimentación que el alumno obtenga al responder esta pregunta, independientemente de que la responda correctamente o no. En respuestas vamos a definir las respuestas que sean correctas. En este caso, evidentemente, en esta pregunta solo hay una respuesta correcta, pero podríamos proponer algún tipo de cálculo que tuviera varios métodos posibles de cálculo y que nos dieran respuestas diferentes los alumnos y que varias pudieran ser correctas. En ese caso, que los hay, sería interesante generar más de una respuesta correcta. En este caso solo tenemos una y vamos a generar una. ¿Cuál es la fórmula para la respuesta? Pues la fórmula para la respuesta de esta pregunta evidentemente es base por altura partido de 2. Entonces simplemente ponemos aquí esa operación utilizando las variables o comodines entre llaves. Base por altura partido de 2 y la calificación que le damos en este caso es un 100%. El alumno que responda base por altura partido por 2, haga ese cálculo, pues responde perfectamente a la pregunta. La tolerancia va a definir un rango dentro del cual la respuesta es correcta. Si imaginaos que la respuesta para esta pregunta fuera en un caso particular 10, si yo pongo aquí que la tolerancia sea 1, pues va a resultar correcto 10, 9 y 11, es decir, uno más arriba y uno más abajo que el valor real del cálculo. Si te diera 5, pues cualquier valor, si la respuesta fuera 10, cualquier valor entre 5 y 15 sería válido. En este caso vamos a dejar 0,01. Si queremos que la tolerancia sea 0, dejaremos 0,01, ¿vale? Porque si ponemos 0 es posible que no funcione. Entonces dejamos 0,01 porque ya os digo que por algún problema de redondeo es posible que en 0 alguna respuesta correcta nos diga que no es correcta. Y luego en el tipo tenemos que decir si es relativa, nominal o geométrica. Nominal y geométrica hacen un cálculo que no es el que yo os he explicado de por encima y por debajo del valor real del cálculo, entonces normalmente no se van a utilizar, pero si queréis utilizarlo, la documentación os explica cómo se hace ese cálculo. Entonces utilizamos una tolerancia relativa que va a ser básicamente por encima o por debajo del valor, le sumamos o le restamos esa tolerancia y si está dentro de ese rango es correcto. Vamos a definir también en qué formato vamos a mostrar la solución, si la queremos mostrar con decimales o sin decimales, cifras significativas, y si la mostramos con decimales, podemos definir cuántos decimales queremos mostrar. En este caso vamos a dejar 2. En la retroalimentación podemos poner la retroalimentación que se le dará al alumno si responde una respuesta que se adecue a esta respuesta correcta. El tratamiento de las unidades no lo vamos a ver, así que nos iríamos a guardar cambios. A partir de aquí nos vamos a encontrar una serie de parámetros en los que la traducción respecto del inglés, que es el idioma digamos original del Moodle, del campus virtual,
no están del todo perfectamente traducidos. Entonces son unas opciones un poco confusas. Lo que vamos a hacer es no entrar en profundidad en estas opciones, ver cuáles vamos a utilizar y normalmente, salvo que queramos hacer cosas más especiales, vamos a utilizar estas opciones. Lo que tenemos que hacer aquí es definir qué conjunto de datos va a utilizar la base y la altura, que son los dos parámetros que tenemos. La base y la altura no se generan siempre con datos cualesquiera, sino que se van a generar con datos que estén en el rango que nosotros vamos a definir. Y además los vamos a definir concretamente. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que tenemos que decirles es que todos los comodines van a utilizar el mismo conjunto de datos privados que antes. No vamos a utilizar la otra opción, simplemente esta. Y en sincronizar directamente diremos que le vamos a dar a no sincronizar. Estos parámetros lo que nos ayudan es a generar conjuntos de datos que después puedan ser utilizados en otras variables. Pero eso a veces, lejos de facilitar la vida, nos la puede complicar, ¿vale? Porque tenemos diferentes preguntas que utilizan el mismo conjunto de datos y si lo cambiamos podemos tener algún problema. Lo que vamos a hacer es, para cada pregunta, definir su conjunto de datos para cada variable de manera privada y de manera atómica. Seleccionamos estas dos opciones en los dos comodines, en todos los comodines que haya, y nos sincronizar. Y le damos a siguiente página, ¿vale? Aquí entonces lo que tenemos es, ahora, por cada comodín, una especie de parámetros, o sea, unos parámetros que tenemos que definir. Y los parámetros son el rango de valores, los decimales y la distribución. En el caso del comodín base, de la variable base, aquí lo que tenemos es un ejemplo. Este campo lo obviamos, igual que lo obviamos en altura. Y lo que tenemos que definir es el rango de valores que va a salir dentro de esa variable. El mínimo lo pongo en 1 y el máximo lo pongo, por ejemplo, en 10, ¿vale? Lo dejo tal como está. Decimales le digo que tenga 1 y la distribución tengo dos opciones, que sea uniforme o log uniforme. Si es uniforme, eso quiere decir que los posibles datos que salgan dentro de este rango de 1 y 10 van a tener una distribución uniforme. Eso quiere decir que van a tener todas las mismas posibilidades de salir de 1 a 10. Si le ponemos una distribución log uniforme, quiere decir que van a tener mayor posibilidad de salir los números que estén más cerca del mínimo, ¿vale? Esto dependiendo de lo que necesitemos o del diseño de nuestro problema, seleccionamos uno u otro. En el caso del comodín altura, pues lo dejamos igual. De 1 a 10 nos vale y le ponemos un decimal y uniforme. Ahora tenemos que irnos aquí abajo a agregar ítem y lo que le vamos a decir es que genere una serie de números dentro de ese rango para utilizar en cada variable. Es decir, cuando la plataforma genere esta pregunta, no va a generar el número que quiera de 1 a 10 en esta variable o en esta, sino que va a utilizar un conjunto, una serie de números que ya se ha generado y esos son los que va a utilizar. ¿Para qué sirve esto? Pues yo, por ejemplo, en un problema, según la dificultad que tenga, o según si quiero proteger más las preguntas para que los alumnos no copien, puedo generar 3 opciones de número dentro de una variable o puedo generar 100, ¿vale? Depende de cómo configuremos la pregunta, utilizaremos más o menos. En este caso, pues lo que voy a hacer es agregar 10 números para cada variable. Entonces le doy a agregar. Y ya tengo 10 valores generados que se van a utilizar cada vez que se genere la pregunta. Es decir, se van a extraer de ese conjunto 10 valores para el comodín base que van de 1 a 10 y 10 valores para el comodín altura que van de 1 a 10. Le daría a guardar cambios y ya tendría la pregunta terminada. Vale, pues esta sería la forma de trabajar con estas preguntas. Hay que definir un enunciado. En el enunciado utilizaremos las variables entre corchetes. Después tenemos que definir la solución al cálculo correcto del enunciado. Y después tendremos que generar el conjunto de datos que va a aparecer en cada variable. Esa sería la forma de trabajar con este tipo de preguntas. Tienen más opciones, pero para no complicarnos más no las vamos a ver, ¿vale? Porque además tampoco se suelen utilizar a menudo. Pues nada más, un saludo.